Bueno, bueno, chicos, bienvenidos esta tarde al tercer, a la tercera videoconferencia que tenemos sobre en el núcleo de gerencia de proyectos, que es, bueno, realmente es el final, ¿no? Porque solamente hay tres objetivos de aprendizaje, aunque el núcleo tiene 4 semanas, pero tenéis tres objetivos, lo cual la verdad es que es por un motivo, y es que este tercer objetivo de aprendizaje yo creo que es el más importante. Es el más importante porque realmente pues nos dice, no nos dice tanto que es un proyecto, porque eso es algo que ya vimos al principio, que yo, aunque pues consideraba que, aunque estábamos hablando del tema de las habilidades de las personas, sí consideré que era necesario que dijéramos, que definiéramos claramente qué es un proyecto, qué debemos entender por un proyecto, pero que en esta tercera semana del núcleo lo que realmente estamos viendo pues, es cómo se hacen los proyectos. Empezando desde su etapa de planificación, de definición, de control, de ejecución, de planificación, es decir, siguiendo toda una secuencia de, de, de fases, que es lo que al final termina en un proyecto, ¿no? En la ejecución de una cosa singular que no es repetible y que cumple con una función muy particular. Bueno, como en esta clase se trata un poco de que todos que aportemos y que, y que podamos compartir experiencias y conocimientos, yo antes de comenzar con el contenido que en sí, con los dos vídeos que también tenemos puestos para ver, aunque uno de los vídeos la verdad es que no lo vamos a ver entero porque son 45 minutos, entonces eso nos llevaría, nos llevaría, nos llevaría, nos llevaría todo el tiempo, ¿no? Pero sí que querría preguntaros, empezar preguntando, empezar sabiendo qué es lo que vosotros conocéis del tema, ¿no? Porque, pues claro, todo el mundo pues habla de cómo hay que hacer un proyecto, todo el mundo veis que hay mucha teoría, mucha documentación, se habla de las diversas herramientas que hay para controlar un proyecto, los diagramas de Gantt, el PER del proyecto, los sistemas diversos de control, dependiendo de qué tipo de proyecto sea. La semana pasada, yo creo que fue, vamos, por lo menos, yo la verdad es que me lo pasé muy bien, que escuchando vuestras diferentes dedicaciones, comentando cuáles eran los proyectos en los que habéis trabajado. Y hoy lo que os preguntaría, lo que os pregunto, es, después supongo que habéis revisado ya parte de los contenidos, de las lecturas, del todo el tema del que es árbol, vamos, del que es árbol conceptual, todo esto. Yo que os pregunto,
vosotros trabajéis por proyectos, vale, de acuerdo. Pero contadme que en cada uno de los proyectos que habéis trabajado, donde estáis trabajando, se cumplen las diferentes funciones. Es decir, lo que quiero decir es, existe por lo que es la teoría de lo que es el proyecto, todo el mundo dice que trabaja en un proyecto. Yo es que ahora estoy trabajando en un proyecto que consiste en que estamos implantando un sistema SAP que nos acompaña, por ejemplo. Pero que ese buen proyecto en todos los casos tiene esas fases que estamos viendo que tienen que tener. ¿Qué pensáis? ¿Quién empieza? Hola, por favor. Arranque. No comencéis todos a la vez, por favor, que veo que os quitéis la palabra. Venga, yo arranco, pues, profe. ¿Quién empieza? Mateo. Profe, Bueno, cuéntanos qué pasaba con los cafeteros, con la federación. ¿Se trabajaba realmente siguiendo esas fases o no? profe, pues usted sabe que eso cuando se formula el proyecto, o mejor dicho, se lo va a poner así. Yo estoy seguro que las personas que dirigían el proyecto no tenían la especialidad en gerencia de proyectos. O sea, había gente que formulaba el proyecto con toda la capacidad, obviamente, y pues en el papel, en lo que es lo que usted pueda leer, pues muy, muy bonito, ¿cierto? Que eso era lo que se necesitaba pues para presentar el proyecto y conseguir los recursos. Pero a la hora de la verdad, la gente que ejecuta o la gente que dirige el proyecto no tenían una especialidad en gerencia de proyectos. ¿Qué pasaba entonces? Como con lo de federación que yo le contaba la semana pasada, también había gente de la gobernación de Antioquia aquí. Entonces, eso a la hora de la verdad, la gerente de ese proyecto es como más metida por temas de política, ¿cierto? Era temas de demostrar que en ese tiempo el eslogan, pues, o ¿cómo se dice? Los que los políticos usan como para mostrar que es de ellos, pues, la cosa. En ese tiempo era Antioquia la más educada. El direccionamiento era mostrar eso, que el proyecto es de la gobernación. Como el eslogan. Como el Exacto. eslogan de la campaña. Sí, sí, tal cual. Entonces, uno sí veía y uno trabajaba pues obviamente con unos cronogramas, pero esos cronogramas al final de cuentas rara vez se cumplían estrictamente. Al final, pues ese proyecto se gastó un infierno de plata, obviamente pues se vieron muy buenos resultados, pero lo que son los tiempos y aquí hablándolo un poquito, profe, pues, con lo que coldeaste en el debate, donde preguntaba si era el fin o lo económico, pues el fin es muy importante, el económico también, lo que usted me colocaba a mí de los tiempos. Pero yo viendo y ya pues con su pregunta aquí, no es del todo, o en el proyecto que yo estuve, no, o sea, no se cumplieron tiempos, al final no se cubrió toda la gente que se debía cubrir. Y yo creo que es porque la dirección del proyecto no estaba o no había gente que dirigiera, o sea, no tenían la formación necesaria para dirigir. A mí me pasa algo parecido, muy parecido, profe. Y es que aquí sí han corrido muchísimos los tiempos del proyecto y eso así, o sea, digamos que no es un proyecto que no sea exitoso porque se han cumplido muchísimas cosas, pero principalmente los tiempos no, porque inicialmente se iba a terminar un año antes de lo que se está terminando en este momento. O sea, se supone que era este año que se terminaba el proyecto y en realidad no, lo corrieron para el 1 de enero del 2019. Entonces, digamos que en términos de tiempos no, y precisamente porque no ha habido, no una buena dirección, yo creo que es una buena dirección, lo que pasa es que dirigir, digamos, un proyecto
que no es solamente local, sino también global, es muy complicado porque los tiempos de nosotros como locales, aunque nosotros corramos, aunque nosotros hagamos un montón de cosas, están muy alineados con los tiempos globales. Entonces, si en global no les han dado aprobaciones, si en global no han ajustado algunas cosas que tienen que ajustar, nosotros nos vemos afectados en los tiempos de nuestros proyectos. Entonces, digamos que las fases como tal no se han seguido como al pie de la letra y tampoco porque hubo un cambio de líder de proyecto también como a mitad del proyecto. Entonces eso también como que generó un impacto porque mientras se empalmaba el nuevo líder, el anterior tuvo que hacer un empalme. Entonces digamos que es un poco complejo porque lo que dice Mateo, no tienen obviamente las bases fundamentales de cómo se hacen los proyectos, sino son personas random que escogen al azar y ponen como líderes de proyectos, que son personas que trabajan actualmente en la compañía. Entonces digamos que hay varias cosas que influyen, que no se han tomado como en cuenta, pero principalmente es eso que te comento, o que les comento, pues la línea o el alineamiento global a nosotros nos ha demorado muchísimo en el tema de determinar el proyecto y han corrido un montón de tiempo en las fechas y todo. Entonces, digamos que no se han seguido al pie de la letra y no siento que no vaya a ser exitoso, pero siento que en términos de tiempo no estamos alineados. Y eso de pronto, la meta principal que era terminar tal tiempo o tal momento no se cumplió. Y eso fue lo que más impactó el proyecto. Pero esa es nuestra situación en el momento. El proyecto más grande, sobre todo. ¿Y tú? ¿Y tú, pues, José, qué nos puedes contar? No, pues a nosotros lo que nos ha faltado es tiempo para planear. No sé, pues ¿Estás trabajando en un proyectos. proyecto? Disculpa, es que como me parece que la semana pasada no Sí, así. Tenía algo problemas ahí con el audio. y el tema es, bueno, es que tus compañeros me contaron un poco en qué proyectos trabajaban. Si trabajaban por proyectos o no. Y entonces, bueno, pues si nos cuentas, casi en pocas palabras, si trabajas en algún tipo de proyectos, en tu compañía, ¿cómo se desempeña? Pues sí, nosotros trabajamos digamos que el proyecto más grande que trabajamos pues en este último año fue el que nos movimos de sede, cambiamos de 1 a 2 sedes, entonces el trasteo fue grande, pero todo fue sin mucho tiempo para planear, todo se definió de un día para otro y había que montarlo, teníamos que estar en la nueva del 31 de diciembre. Entonces tuvimos 4 meses para planear, implementar, organizar y demás. Bien. ¿Qué es lo que hace tu compañía? ¿Qué actividad? Son varias, se comercializan varias cosas y se fabrican otras, por ejemplo, botes, se comercializa toda la parte náutica, toda la parte ambiental, pues plantas de tratamiento de agua potable, residual, repuestos, lubricantes, y así sucesivamente. ¿Cómo llama la empresa, José? Perdón. Eduardoño. Ya. Pero que es una empresa, digamos que industrial, ¿no? O sea, sí, es muy industrial. Tienes de equipo y los ves. Ya. O sea, entonces digamos que el proyecto que viviste pues fue casi un proyecto que es instantáneo, ¿no? O sea, sí. De generación espontánea, sí. Bueno, pues el tema es que yo creo que en vuestro comentario lo que queda patente que es que todos decimos que trabajamos en proyectos, pero realmente esos proyectos no están manejados como tales. O sea, que un proyecto debería de tener pues lo que es su definición, o sea, deberíamos de
definir en qué consiste. Deberíamos hacer un primer anteproyecto donde se definen las líneas básicas del proyecto. A continuación, se debería de digamos que diseñar, digamos que escribir, o sea, en qué consiste el proyecto, o sea, lo que es la redacción del proyecto, y a continuación se debería ejecutar. Y en el momento que se termina de ejecutar, vendría, digamos, ya el cierre del proyecto, que es comprobar que ese proyecto cumple con sus objetivos. Luego, lo que está claro, y empezando por mí, que yo pues he trabajado muchas veces o sea, por proyectos, tanto que en empresas de ingeniería como en consultoría, pero bueno, pues que ahora, por ejemplo, pues estoy dedicado al tema de la formación, pues en la escuela, en las instituciones donde trabajo, pues surgen de pronto, oye, tenemos que poner en marcha pues tal cosa. O sea, tal cosa que al final lo terminamos llamando que es un book proyecto. El lanzamiento, por ejemplo, de cierto curso, de cierta especialidad, de lo que sea. Lo llamamos, o sea, comentamos que es un book proyecto, decimos entre nosotros. Yo es que estoy trabajando en tal book proyecto. Pero la realidad de que esa forma de trabajar, pues es que ni hemos hecho una definición, ni hemos hecho el antiguo proyecto, ni muchas veces escribimos en qué consiste el proyecto, y directamente pasamos al tema de la ejecución. Luego, ¿el mensaje cuál es? Que muchos decimos que trabajamos por un proyecto, pero al final, como decía José en su comentario, son proyectos que son, no sé si son espontáneos, instantáneos, pero distan mucho de ser lo que tienen que, o sea, lo que realmente tendría que ser un proyecto bien realizado. Bueno, en el contenido de la semana de hoy, si repasamos un poco las cosas que se os proponen, pues todo tiene que ver con esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, en el debate que os propongo, donde la pregunta es ¿qué significa que un proyecto que ha salido bien? Pues podríamos decir que un proyecto pues termina pues saliendo bien cuando cumple, o sea, cuando sabemos que, bueno, habíamos pensado que queríamos hacer tal cosa, hemos terminado haciendo tal cosa, como vemos que funciona, pues nos quedamos contentos. Como vemos que hemos cumplido, con los plazos,
pues también nos quedamos todavía más contentos. Pero si encima comprobamos que hemos cumplido con el presupuesto, pues, oye, cumplimos con los objetivos, cumplimos con los plazos, cumplimos con el presupuesto. ¿Qué más podemos pedir? Pero que el tema deberíamos de decir, que termina un poco más crítico. O sea, realmente que el resultado tiene que ver con lo que escribimos en el proyecto. Pues claro, si no lo tenemos escrito, pues mucho mejor, ¿no? Porque, oye, si no hemos escrito en qué consiste el proyecto, nos pusimos directamente que en su fase de ejecución lo terminamos, comprobamos que funciona, pues digamos que pues todos contentos. Yo creo que el gerente de proyecto, si realmente quiere trabajar por proyecto, es muy importante que cumpla con la fase de definición, de escribir qué consiste. Que eso es lo que se os está pidiendo que en el trabajo que tenéis que presentar. O sea, lo que quiero que penséis en un posible proyecto. Evidentemente no es necesario que lo escribáis entero, o sea, no hay que hacer esa fase de definición, o sea, de que escribir en qué consiste, pero sí quiero que penséis en todas aquellas cosas que un proyecto digamos que pues, tiene que contener, que es todo el tema de los antecedentes, cuál es el objetivo que el proyecto tiene, por qué surge ese proyecto, qué problemas se quieren solucionar, pues cómo pues se justifica que se tenga que hacer ese proyecto, porque surgirá por una necesidad muy concreta. ¿Qué es más? Del tema, en el documento que tenéis en el campus, que me parece que se llama algo así como realizar durante un proyecto. Bueno, pues si seguís el documento, sí, es donde podéis ver bien qué es lo que quiero, que el trabajo que vos presentéis es lo que tendréis que entregar. Profe, yo tengo una pregunta ahí. Sí. Con base a lo que tú dices de que surge a partir de un problema, ¿necesariamente tiene que ser un problema a resolver o puede ser como una idea que se quiere implementar? Bien, sí. O sea, que el tema es que cuando digo un problema, que es porque es una necesidad que detectamos, o sea, que no tiene por qué ser que hemos encontrado. Vamos, que hay un problema concreto que resolver. Es decir, hay muchos proyectos que no son concretamente porque surjan porque existan los problemas concretos, ¿no? Sino que puede ser un proyecto porque se quiere pues, mejorar un tema, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, si por ejemplo, pues en la empresa donde estéis trabajando, pues
pues tenéis un software que funciona bien, pero pues se quiere cambiar por otro tipo de pues, software, no es porque es un problema concreto, sino porque es algo que se quiere mejorar. Perfecto. Ok, listo. Entonces, que en el tema de cuando definimos en qué consiste un proyecto, tenemos que definirlo, tenemos que dar, es como decir, vamos a ver, es como donde nosotros tenemos que contar qué es lo que queremos hacer en todos los sentidos. Tenemos que hablar del presupuesto, donde tenemos que hablar del alcance que tiene, donde tenemos que hablar del tiempo que estimamos, donde tenemos que contar cómo lo queremos controlar, qué cosas vamos a controlar, qué es importante, qué cosas no son tan importantes, ¿no? O sea, eso es lo que es el primer paso, ¿eh? O sea, es el paso muy previo en toda organización que está trabajando, que supuestamente trabaja por proyectos, es lo que tiene que presentar. Ok. Si en todas las organizaciones que realmente dicen que trabajan por proyectos se cumplieran estas 4 fases que estábamos diciendo, esta fase que yo os estoy pidiendo, ¿qué es? Digamos que es el paso previo a que te pongas en el trabajo del proyecto. Es decir, digamos que el gerente de la empresa diría, oye, es que tanto Mateo como José como Natalia, oye, es que quiero que estudiemos qué posibilidad tenemos de hacer tal tema que entiendo que hay que manejarlo como un buen proyecto. Que puede ser, pues yo qué sé, desde cambiar las máquinas en una fábrica, implantar un sistema de calidad, pues llevar un plan de formación en la compañía. Bueno, pues que el primer paso para poner en marcha ese proyecto, ¿cuál es? Presentar 3 hojas donde uno dice, pues oye, y el objetivo que nos estás pidiendo, ¿qué es tal? Ya digo, pues por ejemplo, pues, queremos hacer un plan de renovación de maquinaria. Pues tenemos que decir que el objetivo es renovar las máquinas que entendemos que están viejas. Porque entendemos que esto pues, es un proyecto que duraría, no sé, 3, 4, 5, 6 meses. Digo meses como podría decir que son pues, días o semanas. Es decir, que en la fase de la definición del proyecto es donde tú defines la carta de, digamos, de intenciones del proyecto que quieres primero redactar y a continuación ejecutar. Y es el primer paso del gerente general en cualquier empresa, pues para que te lo pueda aprobar. ¿Vale? Entonces, es evidente que en esta fase de lo que es de la definición de un proyecto, pues es muy importante, por ejemplo, pues que se definan bien todo el tema de lo que es la
la planificación. Es decir, cómo planificamos nuestros recursos, cómo les damos el seguimiento y cómo controlamos el proyecto durante el tiempo que lo tengamos que tanto que redactar como ejecutar. ¿Qué cosas podemos comentar sobre el tema de la planificación? Bueno, pues en el núcleo, por ejemplo, de esta semana, que en el objetivo de aprendizaje, pues creo que se cuenta, por ejemplo, que es todo el tema de los diagramas de Gantt, por ejemplo, ¿no? O sea, esas barras que hacemos que son horizontales, donde ponemos las diferentes actividades y que en el tiempo, ¿no? O sea, vemos que una actividad dura una semana, una actividad dura 2 semanas y vamos construyendo. Eso es un diagrama de Gantt, que eso, en la parte de definición del proyecto, pues tenemos que decir cómo queremos controlarlo. Si vamos a utilizar este tema de barras de Gantt, si lo vamos a hacer por un PERT, por ejemplo, o si sencillamente lo pensamos controlar, oye, pues con un sistema que sea muy propio, con tu cojita de cálculo, donde pues tienes un control. O sea, hombre, si el proyecto es complicado, si el proyecto pues interviene pues, bastante gente, pues lo más indicado que es utilizar herramientas que conozca mucha gente, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento tendrás que compartir la información. Que en el tema de la planificación de un proyecto, porque hay un tema que no se menciona, que en los contenidos que tenéis, que en el objetivo de aprendizaje, que sí me parece que es muy importante. Que yo quiero comentarlo porque si surge, creo que es bueno que lo pongáis en el trabajo que tenéis que presentar. En los proyectos normalmente suelen intervenir diferentes partes, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando construimos un edificio, digamos que hay pues, un arquitecto, están los técnicos, está la consultora, están los proveedores, los diferentes proveedores. Es muy importante, yo creo, siempre que hagamos la definición del proyecto, definir cuántas partes tendrán que intervenir. Porque un proyecto que al final es juntar muchos recursos, muchos esfuerzos de diferentes partes, de diferentes empresas, de diferentes profesionales. Te digo, en el caso de la construcción, pues participan pues, de los arquitectos, los ingenieros, el constructor, el promotor, el dueño del terreno. Es decir, que eso en el proyecto debe de quedar bien definido. Porque si no definimos bien las relaciones que hay entre las partes, cuando nos tengamos que exigir, y esto es muy importante,
que lo tengáis presente siempre en un proyecto. Cuando nos tengamos que exigir las responsabilidades, si no están definidas en el proyecto, como algo no funcione bien, alguien te dirá, oye, eso no era culpa mía. Es un tema que es fundamental, que en la definición de todo proyecto las partes que intervienen queden bien definidas, que se definan bien las responsabilidades. ¿Y los responsables, profe? Bueno, pues claro, cuando digo partes, lo que me refiero son responsables, o sea, los responsables de cada parte. O sea, quiero decir, si estamos, suponer, por ejemplo, estamos construyendo un hospital, como ponen en el campus. Bueno, pues digamos que la parte o sea, cuando tenemos que comprar por todo el tema de las máquinas, que es el equipamiento, todo esto, por ejemplo, pues, hombre, si en un momento dado resulta que un tomógrafo, pues no lo podemos meter que en la sala donde lo teníamos que meter, por ejemplo, pues tenemos que saber claramente de quién es culpa. Si fue culpa del arquitecto que no definió bien que la sala donde se tenía que meter y que por alguna razón pues cambió el proyecto, resulta que no se lo contó al proveedor que tenía que poner determinada máquina. Es decir, todas esas cosas, si no definimos bien quién es el responsable de cada parte, es muy posible que surjan conflictos. Ahora, de hecho, en un proyecto siempre surgen conflictos, ¿no? O sea, porque hay gente que dice, oye, pues tú tenías que haber llegado hasta tal punto, pero resulta que no llegaste. Tú tenías que haber ido a visitar pues, a tales cultivadores de café, porque dijimos que teníamos que hacer tantas visitas, pero pues resulta que el que tenía que marcar, no sé, pues las rutas, los territorios, pues era a lo mejor otro departamento que los que están en el no sé, los que están haciendo el censo, por ejemplo, de cultivadores, ¿no? Si tú tenías que visitarles y si alguien dice, oye, ¿por qué al final tampoco hicimos esas visitas que tenemos que hacer? Y tú dices, oye, porque resulta que no tenía el censo, ¿no? Y entonces que alguien dice, oye, pero que es que lo tenías que haber pedido tú. Y tú dices, no, pero es que ninguna parte ponga que lo tenga que pedir yo. Claro, cuando las cosas salen bien, cuando las cosas van bien, pues bueno, digamos que tenemos paz, ¿no? Tenemos paz. Pero cuando surge algún retraso, cuando surgen modificaciones, cuando surgen cambios, cuando surgen las desviaciones en los proyectos, nos hemos ido de presupuesto, nos ha fallado un proveedor, que esta fase la hemos tenido que paralizar. Si no definimos esas responsabilidades, el conflicto lo tenemos garantizado. Que aun definiendo las responsabilidades siempre será complicado, pues suponer qué pasa cuando no se definen las responsabilidades. ¿Queréis hacer algún comentario sobre este tema? ¿Os parece
extraño, confuso, os parece que está muy claro. No sé, ¿qué es lo que opináis? No, yo creo que le adicionaría una cosa que hace parte de las responsabilidades, y es el plan de comunicación, que así se tenga claro quién tiene la responsabilidad de las actividades. Muchas veces las personas o las empresas hablan entre sí y enredan más las cosas. Sí. Vamos a ver, yo creo que más que un tema de plan de comunicación, es un tema de flujo de información. O sea, lo que tenemos que, yo creo que en tema de gestión de proyectos, o sea, lo que hay que dejar muy claro es cómo es la gestión de información, de los datos. ¿Qué parte tiene que dar a cada parte los datos que necesita, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema que comentaba, pues si hemos comprado pues, para un hospital, resulta que hay que llevar pues, una máquina de rayos X, un tomógrafo, lo que sea. Si el fabricante necesita conocer cuál es, qué dimensiones pues tiene que esa sala donde lo tenemos que meter, pues hay que dejar muy claro que digo, seguramente que sería el arquitecto quien tiene que informar como responsable del proyecto de la fase de diseño las dimensiones, como podría ser al revés. O sea, si tú defines, oye, que es el proveedor quien tiene que pedir las dimensiones de tal sala. Pero lo importante que es que se defina que es el flujo de información. Quién tiene que dar los datos, quién los tiene que recibir y en función de eso tomar las diferentes decisiones. Bueno, en esta transparencia un poco os pongo, vamos, en esta diapositiva, es que sigo pensando en las transparencias porque antiguamente se ponían en el proyector. Veréis que aunque parece que soy joven, la verdad es que no soy tan joven. O sea, bueno, a nosotros también nos tocó aquí le dicen los acetatos. El retroproyector. Los acetatos. Ayer encontré uno. Ayer encontré un retroproyector. Un retroproyector. A mí también me tocó. Ayer lo encontré, les voy a mandar la foto ahora. Pero, bueno, pues que el tema aquí es que cuando hago presentaciones todavía sigo diciendo eso de las transparencias, pero bueno, la diapositiva. Bueno, en esta diapositiva yo creo que se resume un poquito cuáles son, qué podríamos entender que es importante para un proyecto, ¿no? O sea, definir que el objetivo del proyecto se sepa bien, que no tenga ambigüedades, ¿no? O sea, sobre todo cuando son proyectos que son intangibles. Por ejemplo, un proyecto de consultoría, un proyecto de inversión, por ejemplo, en los proyectos donde está trabajando, donde trabaja Natalia, que es más bien un proyecto intangible, ¿no? Porque es ver cómo separas una empresa de otra empresa, ver si se fusiona, si no se fusiona. Claro, el tema es que en un proyecto de ese tipo, pues al final que alguien termina diciendo, no, pero es que la parte financiera, pues resulta que no está concluida, porque seguimos teniendo una contabilidad que es común, porque resulta que los procesos de control financiero pues siguen siendo siguen estando juntos en las mismas empresas. Quiero decir que cuando los proyectos son intangibles,
O sea, cuando el proyecto es intangible, pues yo creo que es más necesario todavía que el objetivo quede bien definido. No solamente el objetivo, sino que el alcance. El alcance, o sea, ¿dónde queremos llegar? ¿Cuál es el último punto? Hombre, si el proyecto, digamos, es una cosa que es material, si estamos haciendo un puente, pues lógicamente que el objetivo, digamos, que es conseguir que el puente, oye, se esté terminado, que pasen camiones o gandolas, como decís vosotros en Latinoamérica, que pasen carros, vehículos, mercancías, bueno, no sé. Si construimos, pues no sé, en el tema del hospital, pues está claro que el hospital sí que entendemos qué es, pero claro, que a lo mejor tenemos que definir si el objetivo de construir ese centro médico, si consiste pues en que tenga todos los equipos necesarios, si el objetivo del proyecto, pues que el alcance que era que estuviera funcionando con sistemas informáticos también. O sea, quiero decir que los proyectos los definimos, pero una vez que los definimos, pues tenemos que definir cuál qué es el alcance, o sea, cuál es el final de dicho proyecto. Sí, si hay una cosa que me quedó clara a mí es que no se puede dar nada por obvio. Estoy totalmente, coincido totalmente con ese comentario. No hay que dar las cosas por sobreentendidas. Las cosas que no están escritas no están. Es así. Corremos que alguien si alguien dice que eso es un planteamiento que es muy radical, bueno, pues es así, ¿sabes? O sea, es que si no lo dejamos escrito, pues tampoco hay que darlo, tampoco lo tenemos que dar como sobreentendido. Porque las interpretaciones de las partes que intervienen son muy diferentes. Porque cómo nos desempeñamos los criterios profesionales de las personas pueden ser diferentes. Hoy tú estás trabajando en un proyecto, se te sustituye, llega otra persona, lo que tú interpretabas de una forma, hay otra persona que lo puede interpretar de otra forma totalmente diferente. Luego, como bien dices, las cosas no hay que darlas por sobre entendidas. Deben de estar bien definidas, bien especificadas. Si queremos vivir con tranquilidad, si queremos vivir con una buena convivencia entre quienes participan del proyecto. Claro, bien, si nos gusta el caos, pues que empecemos a hacer las cosas que cuando surjan los problemas ya veremos. Pero no, entiendo que vosotros que estáis haciendo la especialización de gerencia de proyectos, que si no sois ya gerentes de proyectos, esperéis algún día serlo. Yo, el consejo que os doy, pues muy modestamente, es que tengáis esa mentalidad. La mentalidad del gerente de proyecto es esa, es tenerlo todo muy claro, muy bien definido y que en caso de duda siempre podamos decir, oye, que esto está definido en tal documento. Ese es el motivo por el cual, pues, en los temas de construcción, fundamentalmente, pues, hay muchísima documentación, ¿no? Se generan muchos planos, se genera mucha definición de cómo se va a hacer tal cosa, de qué tipo de piso vamos a poner, si las escaleras son metálicas, si no son metálicas, si no son tal. O sea, porque pensad, por ejemplo, qué sería un proyecto de construcción si no se definieran
si no se hiciera tal tipo de definición. Vamos, tener por seguro que las casas serían auténticamente un caos, ¿no? O sea, cada uno pues cada uno pondría, o sea, las ventanas serían diferentes en cada planta, porque habría una parte que estaría hecha con ladrillo de tipo tal y en otra estaría hecha pues con concreto, el otro. Quiero decir, al final, cuando los edificios salen bien o quedan más o menos visibles, es porque se ha seguido un proyecto redactado por un arquitecto. Que eso yo creo que es algo que pues, se puede copiar. Se puede copiar, vamos, en construcción, digamos que en ingeniería, en temas de diseño industrial, pero creo que en la parte que son proyectos intangibles, como gran parte de las cosas que habéis trabajado vosotros, donde habéis trabajado, sería muy bueno que existiera eso, ¿no? O sea, construyo un documento, que hago un documento, dejo muy claro qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con qué recursos quiero hacer. Bueno, el tema es que tenía por aquí un par de vídeos que os quería enseñar. Lo que pasa es que se nos está yendo el tiempo, pero bueno, como la presentación, digamos que la podéis ver no, yo supongo que el link sí lo podéis ver. Sí quiero poneros que este segundo vídeo, que es el que pone de los recursos técnicos, porque me parece que es espectacular. Y además es un vídeo que dura unos 6 o 7 minutos. Vemos si queréis el vídeo, comentamos un par de cositas. Voy a pincharlo y lo que tendré que hacer es que tengo que cambiar de pantalla. Vale. Bueno. ¿Veis el vídeo? Sí, profe. Sí, se ve pequeño, pero se ve. Ah, bueno, espera. ¿Y ahora? Ahora sí, grande. Los chinos.
Bueno. ¿Qué os ha parecido? Yo creo que es espectacular, ¿no? Sí. Esa gente va como muy adelante en el tiempo, mucho más que nosotros. Sí, qué locura. Mañana sería muy bueno saber qué. Ir a mirar a Muy ver. chévere. Eso, tremendo. Ojalá fuera aquí las cosas así. Sí, no, bueno, pero yo creo que los puentes de, vamos, toda obra de infraestructura seguro que utiliza estos recursos, ¿no? Y estoy convencido que en Colombia, vamos, de hecho, que el túnel este que se está haciendo, ¿no? Para conectar el aeropuerto de Medellín con la ciudad, ¿no? Es el túnel de Oriente. Aquí Sí. se están haciendo varios. Sí, O sea, se está haciendo ese, que ya están que lo terminan. Que eso pues conectaría a lo que es Río Negro, el aeropuerto con el Medellín. aeropuerto de Río Negro con... De Río Negro. Que eso lo conectarían en 18 minutos. Y eso pues, Bueno, eso es tremendo porque uno demora casi 1 hora 40, 1 hora subiendo allá. el tema es... Se están haciendo otros en el occidente de Antioquia que van a conectar, o sea, nos van a acercar, va a acercar Medellín a lo que es la costa pues antioqueña para estar más o menos o sea, lo que tiene pronosticado es estar en 4 horas allá. Que el tema es, no, el tema de, bueno, yo como bien sabéis, como voy para Medellín cada 3 o 4 meses para todo el tema del business case y el simulador y todo esto, pues ya estoy, vamos, digamos que lo voy conociendo, ¿no? Que me van contando todo el tema. De momento, siempre que voy, pues lo que me toca es, bueno, vamos, pues tenemos que subir y bajar la montaña. Pasa que es un paisaje que es tan bonito que la verdad que no me importa. Que no me importa hacerlo. No, vamos a ver, del tema que os quería poner que este vídeo porque os quería preguntar. ¿Vosotros pensáis que una solución de este tipo, vamos, la utilización de un recurso como este que habéis visto, vosotros pensáis que es algo que se puede, que lo podemos dejar de forma, o sea, que lo podemos improvisar? No. No. Eso no es de improvisación. No. La máquina, o sea, el puente está diseñado, ¿cómo explico? O sea, la máquina y el puente necesariamente están diseñados para trabajar en llave, ¿verdad? Me explico. Vea que la losa que venía cargando la máquina esta tenía que encajar perfectamente con la otra que ya venía. Es como jugar Legos. Y mire que la máquina al final tenía un brazo que apoyaba perfectamente donde venía ya la otra base, el otro pilar. Entonces eso es improvisación, imposible. Ahí no se puede improvisar. Ya venía seguramente, pues, eso venía pensado, muy bien pensado, mejor dicho. Para mí, improvisación es como igual a riesgo 100%, o sea, pero sí, riesgo muy alto. Y es que el tema que es, o sea, que lo que no podemos, o sea, a lo mejor estamos pensando que el ingeniero, cuando proyectó el puente, pues hombre, sí es cierto que cumpliría con ciertos criterios de ingeniería, de saber qué resistencia, o sea, qué resistencia tiene que tener el puente, cuál es la longitud máxima, cuál es la longitud mínima que puede hacer, pero el tema es que esa solución también pasa por la posibilidad de tener esa máquina que te posibilita
montar esos vanos. Lo que quiero decir al final como conclusión que es que en un proyecto podemos tener muy clara, muy claro cuál es el objetivo que queremos alcanzar, pero hay que ver de qué forma pues lo podemos alcanzar, qué recursos técnicos tenemos y a continuación lo tienes que integrar. Lo tienes que integrar porque disponer de, por ejemplo, pues de una máquina como se veía en este vídeo, pues no, o sea, como que no parece que eso sea tan fácil que levantes el celular, que cojas el celular, oye, que me mandes el tren este que pasaba por aquí, pues con las bombillas estas, ¿no? Eso está claro que que integrar, que lo tienes que integrar, que lo tienes que definir, que tienes que poner. ¿Quién es el responsable de esa máquina? ¿En qué día, en qué momento se tiene que montar? ¿En qué momento lo tenemos que llevar? Es decir, yo creo que es un ejemplo, quizás un ejemplo muy grande que se nos escapa un poco de las cosas que hacemos cada día, la gran mayoría, pero sí me parece que tiene un valor docente para vosotros que lo podéis ver y lo podéis pues, recordar como el signo de lo que significa. Tener que tener en cuenta todas las cosas, no solamente los pequeños detalles, sino inclusive los grandes detalles es lo que al final es lo que conforma la definición del proyecto. Y bueno, pues que esto es el contenido de la charla que quería compartir con vosotros. Como la semana que viene continuamos con el núcleo, pero no hay un objetivo como tal, un contenido nuevo, pues yo normalmente que esta cuarta semana lo que dedico es pues, para hacer un resumen de todo el contenido que hemos visto y sobre todo pues, para que repasemos cómo va el trabajo, qué dudas pueden surgir, qué es lo que necesitáis. Ok, perfecto, profe. Profe. Mateo, dime. No, yo quería preguntar y usted ya me contestó que usted iba a venir a lo del simulador porque yo pedí hacerlo presencial. Entonces ya seguramente nos conoceremos en persona, profe. Sí, claro, porque vosotros el simulador lo tendréis que hacer en el mes de noviembre, ¿no? Noviembre. No, eso es ahorita, en nomás julio, ahorita. Claro. O sea, que en julio lo hacemos. Vale, pues entonces en julio. En julio, porque vosotros, el business case, ya lo hicimos. ¿Cuándo? ¿En noviembre? En octubre. En octubre. Con el señor Colbert, ¿no? Sí, con ese señor. Nos sacó canas Colbert. Sí. Sí. Bueno, pues sí. Pues sí, Dios quiere que a partir del 7 de julio, pues estaré por allí, por Colombia. Listo, profe. Bueno, pues oye, muchas gracias por vuestra participación. Gracias, profe. Gracias a usted, profe. Que tengáis un buen fin de semana. Igualmente, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, compañeros. Chao. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias, profe.